Magíster en Pedagogía de la Cultura Física con énfasis en entrenamiento deportivo. Licenciado en Ciencias de la Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad Pedagógica de Colombia. Especialista en entrenamiento deportivo de la Universidad de León. Seleccionador nacional de la... Muy buenos días. Muchísimas gracias al profesor Rafael, al profesor Manuel Millán, al decano de la Facultad de Cultura Física de la UCA, al Comité Olímpico de Coldeportes, por esta deferencia de haberme invitado aquí a dar esta pequeña, pero creo que sustanciosa charla acerca del control del entrenamiento en el ciclismo, particularmente en la selección Colombia de ciclismo de ruta. Quiero introducirlos en lo que es la tecnología para el control del entrenamiento del ciclismo, mostrándoles un breve bosquejo de la tecnología, del hardware y del software que se utiliza hoy en día para controlar el entrenamiento, que se controla en tiempo real o se controla post sesión. La diapositiva lo dice todo. Si no somos capaces de medir, difícilmente tengamos un norte, difícilmente podamos mejorar, difícilmente podamos orientarnos hacia un lugar. Los potenciómetros. Tenemos el más utilizado, consiste en un plato, en unas bielas que tiene unas galgas de deformación que perciben la fuerza y al deformarse la traducen en una lectura en un monitor en vatios. Vatios es la expresión de la potencia. Potencia es trabajo sobre tiempo. Julius sobre segundos, visto desde la física. Visto desde el ámbito del ciclismo, la definición de potencia bien se podría confundir con la definición de velocidad, que es la capacidad para cubrir una distancia en el menor tiempo posible. Tenemos diferentes marcas, el SRM, que son unas bielas, el ergomo, que es el centro, el eje del pedaleo, y donde la fuerza la percibe el eje en el torque y igual la traduce en vatios. Otro tipo de bielas, tenemos el e-bike con un margen de error mayor porque depende del drafting, depende del ir a rueda que marque o no marque bien. Tenemos el Polar con un margen de error bastante grande, de 12%, no así en los medidores de frecuencia cardíaca, pero en los medidores de potencia sí se quedaron atrás. Es un sistema de torsión que va en la cadena y que capta precisamente esa torsión de la cadena para traducirla en vatios a través de un sensor inalámbrico. Este es uno de mis preferidos, el Power Tap. Es un buje, una manzana que se ubica en la rueda trasera de la bicicleta. Tiene diferentes radios, diferente número de radios, de 22, 24, 32, 36 radios, y transmite la información vía inalámbrica a estos monitores. En esos monitores, el corredor tiene un video feedback instantáneo de todos los indicadores de la carga,
cadencia, de la potencia, de la velocidad, incluso de otros como la temperatura y la frecuencia cardíaca. Pioneer también ha incursionado en la tecnología para el ciclismo para medir la potencia, un dispositivo que se adhiere a las bielas y también envía la información al monitor. Look es la marca de los pedales. En asocio con Polar aún están perfeccionando un sistema de medición que va directamente en los pedales. ¿Y cuál sería la ventaja de ese sistema de medición? Pues que marca la potencia independiente, derecha versus izquierda, y entonces podríamos ver así el déficit bilateral, y también marca durante los 360 grados de la pedalada. Estos registros se hacen hay aparatos que los hacen cada segundo, otros que lo hacen cada 3, cada 5 segundos. Y el Vector es otro tipo de pedal, también con esa ventaja de marcar derecho e izquierdo. Los que más se utilizan en el mercado actualmente son las bielas, el plato SRM, el que les mostré primero. ¿Cuál es su principal ventaja? Que se puede llevar tanto en bicicleta de competición como en la bicicleta del entrenamiento. Su peso es similar al de un plato normal. El Power Tap, la rueda, la manzana, su principal ventaja es que en entrenamiento se puede intercambiar fácilmente de una bicicleta a otra. Con el solo cambio de la rueda ya se puede entrenar en la aerodinámica, se puede entrenar en la bicicleta de ruta e incluso se puede entrenar en la pista con la misma rueda. La desventaja del Power Tap es que no se puede utilizar en competición porque es una rueda muy pesada, es una rueda que no da la competitividad necesaria. También medimos con cicloergómetros, los hay de diferentes marcas. En este caso es un cicloergómetro TAX, es un freno electromagnético que vía inalámbrica transmite la información a un monitor que va en la bicicleta y de la bicicleta al computador. Esto es para hacer entrenamiento en laboratorio, entrenamiento bajo techo. Una tecnología de avanzada, el Garmin, el GPS, no es solo para ver la posición geoespacial. Incluso hoy con el GPS y una aplicación que se puede descargar en un móvil, yo puedo estar en Bogotá viendo el entrenamiento de mi atleta que está en la China, en tiempo real. Yo puedo estar sentado aquí en mi escritorio y puedo estar viendo segundo a segundo la gráfica que me va generando en cada una de las variables, en la cadencia, en la potencia, en la velocidad, en la frecuencia cardíaca. Y si tenemos comunicación vía celular, yo le puedo decir, súbale un piñón, bájele, párese en pedales, aumente el ritmo cardíaco, aumente los vatios, más ágil, más fuerte, desde la distancia. Es una gran ventaja que hoy día nos brinda la tecnología y que ya estoy implementando con mis atletas. Entre los pulsómetros, gran variedad. Me sigo casando con esta marca y me sigo casando con el pulsómetro de esta referencia porque además de medir todo lo que suele medir un pulsómetro, tiene la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que también está cobrando bastante sentido y bastante importancia en el mundo de la preparación deportiva. Hay diferentes softwares, traigo algunos, los más amigables, los que yo prefiero utilizar. El Power Diet es un software de la casa CycleOps, de la misma marca del Power Tap. Permite que todos estos softwares permiten que el atleta
termine su entrenamiento y tan pronto lo termina, lo descarga a su computador y me lo envía. Yo puedo ver la gráfica a los 2, a los 3 minutos que él la descarga y puedo hacer la respectiva realimentación de lo que yo estoy viendo, de lo que yo considere. Hay otros softwares, por ejemplo el software del TAGS, que es el del laboratorio, el del ciclo ergómetro, también bastante amigable. Con el software, con el TAGS, yo puedo incluso enfrentarme desde mi casa con otro atleta, con otro corredor recreativo, competitivo, que esté en cualquier otra parte del mundo, también en tiempo real. Me conecto al internet y yo veo que él está conectado. Hoy queremos hacer X recorrido, lo podemos hacer, comenzamos ambos al tiempo, o 3 o 4 o un grupo X, y la pantalla me va mostrando si yo voy primero, si voy segundo, si voy tercero. No está lejano el día en que empecemos a ver un ciclismo competitivo virtual, con cada quien en su casa. El Garmin Connect es el software del dispositivo Garmin, del GPS. Lo que les decía, aparte de la posición geoespacial, nos permite ver un resumen de entrenamiento con todas las variables, con altura, con temperatura y demás. Puedo ver gráficas como estas de la altitud, puedo ver la velocidad, puedo ver la frecuencia cardíaca, puedo ver la potencia, puedo enfrentarlas, puedo ponerlas a correr la una sobre la otra, hacer juegos y ver qué pasó con la cadencia, qué pasó con la frecuencia cardíaca, qué pasó con la potencia, qué pasó con la altitud, y poder empezar a sacar conclusiones y conocer a mi atleta tanto como me conozco a mí mismo. Otro software que me gusta tanto es el Golden Cheetah. Me gusta precisamente por esta gráfica, porque me hace el cálculo de la potencia crítica. La potencia crítica es el máximo promedio de vatios que mi corredor es capaz de hacer en X tiempo. Me saca gráficas de este estilo para analizar la cadencia, que es un factor bien importante. Ya más adelante les hablaré de la cadencia, las revoluciones por minuto, para analizar con qué cadencia va más cómodo, con qué cadencia tiene la mejor eficiencia y la mejor efectividad. Con X cadencia puede ser que su corazón vaya más alto y puede ser que sus vatios vayan más bajos. Si subimos 2 o 3 pedaladas por minuto, es posible que esta situación mejore. Otro software, el Training Peaks, esto es de Hunter Allen. Es una empresa que tiene su propio software. Hunter Allen y Andrew Cuban son los escritores del libro que en este momento se considera padre de la Biblia del entrenamiento por potencia, entrenando y corriendo con un potenciómetro. Es un software que está para la venta, es también bastante amigable y tiene una capacidad estadística impresionante. Yo puedo tener 100 corredores si quisiera y me los va archivando día a día, micro a micro, meso a meso, y al final hacerme una estadística impresionante. Eso era como una introducción para saber, cuando hablemos ahora de potencia, saber cómo es que la medimos. La anterior, por favor. Pues bueno, esta gráfica lo dice todo. Con una poca carga, con mucha carga, lo que puede ocurrir: se nos queman las crispetas o nos quedan crudas, nos revientan. El entrenamiento deportivo, para ser simplistas, lo podríamos reducir en el principio básico
de estímulo-respuesta, si quisiéramos ser simplistas. Y hay que brindar el estímulo preciso para lograr la respuesta deseada. Y ese estímulo es la carga externa y la respuesta es la carga interna, y ambas deben ser medidas. Bueno, aquí nos metimos en Dios. Entonces, es muy importante cuantificar las cargas. Cuantificar las cargas tanto en lo oxidativo, si lo prefieren para no entrar en discusión de términos, lo aeróbico, y lo glicolítico o anaeróbico. Ambos tienen su capacidad y su potencia. Y en el ciclismo de ruta, yo prefiero hacer las mediciones en campo. Claro, sin despreciar las de laboratorio, también son útiles, pero los resultados que me brinda el campo me sirven para planificar el entrenamiento. Los resultados que me brinda el laboratorio me sirven para tener un comparativo intrasujeto o intragrupo periódicamente. ¿Cuáles son los test que principalmente utilizo yo con los miembros de la Selección Colombia o cualquier otro atleta que me sea asignado? El test de 20 minutos es un protocolo de carga constante que se realiza en terreno de ascenso con un 6% de inclinación. Se le pide al corredor que dé el máximo rendimiento en esos 20 minutos. Es un test propuesto por Kugan, pero que él es un discípulo aventajado de Conconi, es PhD en fisiología del ejercicio, pero ni él mismo conoce el autor del test. La comunidad científica, la comunidad académica y todos los preparadores del mundo del ciclismo lo hemos aceptado porque vemos que da muy buenos resultados. Utilizamos también un test de 3 minutos para medir la potencia oxidativa, potencia aeróbica si lo prefieren. Utilizamos un test de 1 minuto para medir la capacidad glicolítica, la capacidad anaeróbica, y un test de 10 segundos que ya más adelante les explicaré. Hablamos del estímulo. El estímulo es la carga externa. La carga externa principalmente es cuantificada con el volumen que tradicionalmente en el ciclismo venimos hablando de volumen por kilómetros. Pues resulta que esos kilómetros pueden ser en bajada y la célula no entiende por tiempo. La célula, tú puedes salir a entrenar a las 6 de la mañana, llegar al mediodía y tú no puedes decirle a las células: hey, mira, entrenamos 6 horas. No, la célula entiende por tiempo, entrenamos, la célula entiende por tiempo de estímulo. Por tiempo de estímulo. Y si el terreno es bajando, o si el terreno es llano, o si el terreno es subiendo, la cosa varía. Entonces yo prefiero decirle a mis atletas: vamos a hacer tanto tiempo total y tanto en tal intensidad, tanto en tal recuperación. La densidad, pues la relación perfecta entre el esfuerzo y la recuperación, y aquí con la intensidad. La intensidad, ¿cómo la medimos? La medimos con potencia, y para eso tenemos todos los dispositivos que ya les mostré. O la medimos con percepción de esfuerzo. La potencia, ya dijimos, la capacidad para realizar un trabajo en el menor tiempo posible. Está la potencia normalizada. ¿Qué es la potencia normalizada? Eso nos lo indican todos los monitores que les mostré y todos los softwares. La potencia normalizada es el promedio corregido de la potencia en X tiempo. Me explico. Cuando se realiza una ejecución, un test X o un entrenamiento X, hay picos muy altos, hay picos muy bajos. El software
nos quita esos picos y nos da un valor más real, más normal. Esa es la potencia normalizada. El factor de intensidad, que es el ratio de la potencia normalizada sobre el umbral funcional de potencia, entendiendo umbral funcional de potencia como el punto aquel en el cual se empieza a producir la acumulación de lactato en sangre. Y el Training Stress Score, el marcador de la carga de entrenamiento, que es un índice que incluye el tiempo en segundos, que incluye la potencia normalizada, que incluye el factor de intensidad, que incluye el umbral funcional de potencia y una constante de 3.600 segundos. Con esos valores yo puedo conocer la carga diaria y puedo manejar la ondulación de la carga con mi atleta. Con estos dispositivos yo puedo prever fácilmente en qué momento me está entrando mi atleta en un estado de sobrecarga, de sobreentrenamiento, o puedo prever en qué momento está óptimo. La percepción de esfuerzo, cada vez prefiero utilizarla más. La puedo hacer intrasesión diciéndole, hey, me vas a hacer 6 intervalos, los 2 primeros con una percepción de 8, los 2 siguientes con una percepción de 8.5 y los 2 siguientes con una percepción de 9. Prefiero eso a decirle háganmelo en X pulso. Cuando no tengo un corredor que no tiene medidor de potencia, prefiero que me entrene por sensaciones a que me entrene por pulso, y ahora les voy a explicar por qué. También se hace la valoración post sesión. En el 91, Bannister trabajó con una fórmula que incluía el tiempo de la sesión más el ratio de la frecuencia cardíaca multiplicado por una constante según fuese hombre o mujer. Pero Foster en el 2001 validó un método con el cual, con la sola duración de la sesión multiplicada por la percepción de la sesión en general, obtenía la carga de entrenamiento. Es otro método para aquellos que no disponen de toda la tecnología. Pero todo esto asociado a la cadencia. La cadencia es la que le da carácter al esfuerzo. La cadencia que yo prescribo en el entrenamiento es la que me dice hacia dónde estoy orientando yo el entrenamiento, ¿sí? Hacia qué manifestación de la fuerza, ¿sí? Hacia la resistencia a la fuerza, hacia la fuerza rápida, o hacia qué manifestación de la velocidad, si a la gestual o a la resistencia a la velocidad. La cadencia es muy importante en la prescripción de los planes de entrenamiento. Y la cadencia es el número de revoluciones por minuto a las cuales el corredor pedalea. Se aduce que cuando se pedalea por encima de 100 revoluciones por minuto, el corredor empieza a perder fuerza. Y cuando pedalea por debajo de 60, empieza a perder agilidad. Dejamos el pedazo de la carga interna en stand-by para meternos un poco con el tema de los test que son utilizados por la selección. El test de 20 minutos que corresponde a todo esfuerzo realizado por debajo de la intensidad promedio del VO2 máximo, y es el siguiente. Este es un test de 20 minutos encuesta, este es un test de 20 minutos en pista, que también suelo hacerlo en laboratorio. En este test el corredor me produce un promedio de 390-395 vatios en los 20 minutos. En este test, siendo también all out, siendo también a full, obviamente teniendo un correcto pacing, una correcta regulación del esfuerzo, el mismo corredor me produce 2 días después
un promedio de 330 a 335 vatios. Y aún se ve, y por todo lado, que se hace el test de 20 minutos subiendo, y con ese se establecen zonas de trabajo para el llano, zonas de trabajo para la cuesta. No, lo anterior, por favor. Pregunto, con las zonas de trabajo que me arroja este test, ¿sería correcto planificar el entrenamiento en el terreno llano? Yo creo que no. Hasta el momento no me he encontrado una publicación, no me he encontrado un autor, no me he encontrado un libro que me hable de esto. Esto lo he encontrado con el trabajo, con el realizar pruebas, realizar entrenamientos. Y si hablamos del trabajo en el ciclo ergómetro, el trabajo en el ciclo ergómetro es aún inferior la producción de vatios. Por ese motivo, un test en el laboratorio no me sirve para planificar la carga en el campo. Este es un resumen de los test que acabamos de ver abajo. Trabajé simplemente estos 4 atletas como para hacernos una idea de los vatios que mueve cada uno. Una dama junior, un hombre de élite, otro hombre de élite y un hombre sub-23. Más o menos estos son los valores que mueven en 20 minutos. La potencia media, y esta es la que les hablo de la potencia normalizada, la potencia corregida. Vatios por kilogramo. Cuando un corredor en este test me llega a 6 vatios por kilogramo, casi que seguro que es capaz de subir con punteros en cualquier carrera del mundo. 6.2 es lo que se sube actualmente en las carreras de World Tour, en el Giro, en el Tour, en la Vuelta a España. Y tenemos otros indicadores de frecuencia cardíaca media, frecuencia cardíaca máxima. Aquí tenemos el indicador de la carga de entrenamiento, y aquí tenemos el factor de intensidad del cual les había hablado. Y aquí tenemos las grandes diferencias de 389 a 338, el mismo corredor 2 días después, potencia en la cuesta, potencia en el llano. Él es un eximio contrarrelojero, tal vez por eso me fío de menos. Y es muy importante recalcar en esta diferencia de vatios que se producen en un lado y en otro. ¿Por qué? Porque sencillamente es más difícil producir vatios en el llano, por la inercia, porque cuando se alcanza velocidad es más difícil imprimirle fuerza a los pedales y que ésta sea traducida en potencia. Pero hasta el momento nadie nos ha hablado de eso. Esta es la tabla estándar propuesta por Cuban y Allen para planificar el entrenamiento por potencia, basada en el test de 20 minutos. Aunque hay otros autores que con el test de 3 minutos, con el test de 1 minuto, son más usados y han sacado también otras tablas, otros porcentajes. El test de rendimiento máximo, que es el que les digo de 3 minutos, es el siguiente. Ese lo propone SRM, el mismo fabricante de las bielas, y está muy de acuerdo con ese test Johnny Iriberri. Nótese la línea amarilla, son los vatios. Nótese la línea roja, es la frecuencia cardíaca. Por esa razón, yo no le prescribo a mis atletas intervalos de corta o de mediana duración en frecuencia cardíaca, porque él, en el afán de salir a buscar el pulso que yo le dé, va a cometer este exabrupto, este error craso, hacer un pico de potencia que lo que hace es que indefectiblemente esa curva se vaya para abajo y disminuye el rendimiento.
y este error lo veo a diario y en el más profesional. El test de 1 minuto, Facilitar el uso de que es la intensidad que se puede alcanzar por encima de la producción de potencia mínima en la que está el dedo máximo. Este es un test de 1 minuto con un error parecido al anterior, un elevado pico de potencia. Y pues qué tal yo diciéndole a un corredor que me haga intervalos de 1 minuto a 180 pulsaciones, sabiendo que por su gran corazón en el minuto difícilmente me alcanza a llegar allá. Entonces, por eso yo considero que la frecuencia cardíaca debe ser un parámetro para medir la carga externa. Y un esfuerzo muy corto de 10 segundos. Este test lo propone Josu Larrazábal, preparador el año pasado RadioShack, el año pasado Euskaltel y este año RadioShack. Es un test de 10 segundos nomás, que se hace primero en una multiplicación 39-21, que para los que saben de ciclismo es un plato pequeño, un piñón grande, que permite dar muchas pedaladas por minuto. Otra multiplicación que da más avance, otra que da aún más avance, y la más fuerte, la más extrema que tenemos. Entonces esto lo que nos da es como un perfil de esa potencia anaeróbica. Es saber si el corredor es más, si me permiten el término, más esfuerzo dependiente, o si depende más de la velocidad. ¿Dónde es capaz de, con qué relación es capaz de producir más vatios? Y teniendo todo eso, y teniendo la capacidad y la potencia aeróbica, y la capacidad y la potencia anaeróbica, puedo establecer el perfil de potencia del corredor y a partir de ahí intentar modificarlo de acuerdo a las carreras a las que nos vayamos a encontrar, de acuerdo a los perfiles de los recorridos que nos vayamos a encontrar. Si yo necesito que mi corredor sea más explosivo para este mundial que va a ser en 20 días, seguramente tendré que influir para que aquí sea capaz de producirme más vatios. Y seguramente, si el final es llano, trataré que me los produzca en esta relación. Y para todo eso, pero conociendo los valores, con todos estos valores es que yo puedo dar un buen plan de entrenamiento. Bueno, pásame todo. Este es un test incremental de laboratorio que también se utiliza y se utiliza mucho, que yo preferiría o prefiero hacerlo en carretera. Es un test de un corredor colombiano que me reservo su nombre, pero ya se van a dar cuenta cuánto produce este hombre. Este es un test que comienza en 2.5 vatios por kilogramo. Él es un corredor de 60 kilos, quiere decir que comienza así 150 vatios. Y cada 3 minutos se le va incrementando la carga en 0.5 vatios por kilogramo, más o menos 30 vatios. Él llega al final a 6.5 vatios por kilogramo, que es muy bueno en este test. Se le hace control de la frecuencia cardíaca al final de cada escalón. Se le toma una muestra de lactato. Y esto es hecho con un analizador de gases, un Parvomedics, y se establece cuánto en cada fase del test, cuánto está consumiendo de carbohidratos, cuánto está consumiendo de grasa, el consumo máximo de oxígeno y las calorías totales. Y luego un gráfico sencillo de la curva de lactato versus la curva de la frecuencia cardíaca. Muestra un umbral aproximadamente a 5,5 vatios por kilogramo, aproximadamente a 173 pulsaciones, cosa que es muy buena para un corredor élite. El software nos hace una comparación de nuestro corredor
versus un Pro Tour, versus un corredor de clase mundial, un corredor continental y un corredor amateur. Podemos ver la excelente capacidad metabólica que tiene este hombre para aclarar el lactato. Podemos ver que su línea es más tendida y que luego el punto de inflexión es más tarde. Con base en este test que me realizaron a él la semana pasada en Denver, Colorado, lo firmaron para un equipo de World Tour, un corredor de bastante clase. Me reservo su nombre, pero ya algunos lo sabrán. Y con base en ese test se obtienen estas zonas de entrenamiento. Pongo este interrogante por el mismo cuestionamiento que vengo haciendo. No es práctico trabajar en estas zonas con frecuencia cardíaca. Es que no solo no es práctico, es mentiroso, es irreal. ¿Por qué es irreal? Quiero mostrarles un ejemplo real de este ciclista que nos va a representar en el próximo mundial, haciendo un entrenamiento X, y ese entrenamiento X nos arroja esta gráfica. Esta es otra gráfica distinta. En esta, si ustedes observan, la línea roja es la frecuencia cardíaca. Ojalá alcancen a verlo, casi no la veo. Aquí, en este trabajo, yo le pido al corredor que me busque una frecuencia cardíaca y que empiece a hacer sus trabajos a esa frecuencia cardíaca y que cuando la encuentre, la mantenga. Pues bien, en el primer intervalo no alcanza a conseguirla y todo el tiempo va en franco ascenso. En el segundo ya la consigue, en el tercero la mantiene, en el cuarto la mantiene, en el quinto la mantiene y en el sexto le pido que haga un esfuerzo all out, un esfuerzo a full. Y ahí logra alcanzar la frecuencia cardíaca máxima. Pero miren la potencia aquí y vean lo que va ocurriendo poco a poco. Se va disminuyendo gradualmente hasta este punto en que le digo que el esfuerzo sea máximo, y siendo el esfuerzo máximo, como no era este, no alcanza a igualar ni a este, ni a este, ni a este, escasamente alcanza a ser parecido a este intervalo. Ese es un error gravísimo que se ve en las contrarreloj. El corredor sale a buscar un pico, a buscar una frecuencia cardíaca y luego mantenerla. Pero lo que va a ocurrir es que las líneas se van a ir abriendo, la potencia va a ir hacia abajo y la frecuencia cardíaca va a ir hacia arriba. Y eso es, en los 5 primeros minutos de la contrarreloj se produce un daño casi irreversible, que le hace perder 5, 6, 7, 8 minutos. Estoy convencido que para hacer una buena contrarreloj, claro, se necesita tener condición, se necesita tener una potencia mínima, etc. Pero es más técnica que fuerza, es más cabeza, más inteligencia que músculo. Y en este ejemplo, le pido al programa la máquina para que me regule la carga en un valor constante, todo el tiempo. Miren lo que ocurre con la frecuencia cardíaca. Va en franco ascenso. En la última termina a full. Conclusión mía, que yo la utilizo y que se las expongo, pero no es camisa de fuerza. Para mí, la frecuencia cardíaca no puede ser una herramienta para medir la carga externa. La frecuencia cardíaca es la respuesta a un estímulo y como tal la clasifico en la carga interna. La carga interna la puedo medir intrasesión con el comportamiento de la frecuencia cardíaca
o con los análisis de lactato muy útiles para hacer una correcta programación de la densidad, el tiempo de esfuerzo por el tiempo de recuperación, según el objetivo que yo me esté proponiendo en esa sesión. Y la carga interna también puede y debe ser medida a través del control bioquímico, y estos son unos de los principales indicadores de la carga interna. No sé mucho más del control bioquímico de lo que les voy a mostrar acá. Para no incurrir en una falta de ética al ejercicio profesional, yo siempre me apoyo en el médico para que me ayude en esta parte. Pero sí, en algún momento de mi carrera profesional comprendí que como preparador tenía la mínima obligación de conocer todo lo que les voy a dar a conocer, que reitero, no es mucho más de lo que aquí les traigo. Debemos hacer un control de cuadro hemático periódico, porque los glóbulos rojos sí que son importantes y vitales en el rendimiento del ciclista. El transporte de la hemoglobina y el oxígeno que transporta la hemoglobina, y todo esto son indicadores bastante importantes en el rendimiento del corredor. Tenemos que conocer también el nivel de hematocrito, que se ha magnificado últimamente, y entonces todo el mundo hace lo habido y por haber por incrementar los niveles de hematocrito por encima de la legalidad, y resulta que tampoco es tan importante y tan relevante tener un hematocrito alto, pero sí es importante conocerlo para de pronto establecer una anemia del deportista o algo así, por lo menos para tener unos valores controlados. A nivel del cuadro hemático, pues también conocemos algún proceso infeccioso que se esté adelantando en el organismo del atleta y que pueda estar afectando su rendimiento. Es importante conocer las reservas de hierro. El hierro en el organismo está en tres fracciones importantes. Está en el hierro funcional, que está en la mioglobina y en la hemoglobina, un 70% más o menos, pero un 30% está en el hígado y en la médula ósea. Es importante controlarlo. Y pues dentro de esas reservas de hierro es importante conocer los valores de transferrina, que es la principal proteína almacenadora del hierro. Es importante también conocer la ferremia, que indica la concentración del hierro circulante. El CPK, una enzima que se encuentra en plasma, indicadora de ruptura del sarcolema cuando el ejercicio es muy intenso. Ustedes saben que se rompe la fibra muscular. La fibra muscular requiere recuperación, y nada más inapropiado que suministrar un estímulo nuevo cuando uno está haciendo ese down, ese descenso de la forma porque está en fatiga. Nada más inapropiado que suministrar un nuevo estímulo ahí. El CPK nos sirve para saber qué tan fuerte debería ser el siguiente estímulo. Incluso hay equipos que tienen medidores portátiles que los cargan todas las mañanas, y en la mañana, con una pequeña muestra de sangre, pueden establecer la estrategia de ese día. Yo quería que mi corredor X atacara hoy, y resulta que tiene el CPK en 280. Pues no lo voy a mandar a una carnicería que se me muera. Lo dejo quieto, lo meto al refrigerador. Hoy usted no trabaje, hoy por favor me le traen líquido, e intento recuperarlo para el día siguiente. Y puedo jugármela con un corredor que tenga esos valores en niveles iguales. La urea también es el último residuo del catabolismo de las proteínas. Se encuentra en el hígado
y también es un gran indicador para saber cuándo puede haber un exceso en el entrenamiento, sobre todo por volumen, porque el cuerpo recurre a la proteína como fuente energética, y la lactato deshidrogenasa. El índice glutamina-glutamato también se ha estudiado mucho, es un aminoácido esencial, la glutamina, que al perder un grupo amino se convierte en glutamato. Es un indicador de tolerancia al entrenamiento intenso. Según Castell, cuando hay un índice de glutamina-glutamato menor a 3,58, indicaría que hay un estado de sobreentrenamiento. El cortisol, la testosterona, todos sabemos que el cortisol es una hormona catabólica, la testosterona anabólica, y de la relación entre esas dos, del ratio cortisol-testosterona, Birú dice que podría incrementarse el rendimiento cuando ese ratio disminuye. Supongamos que el cortisol está en 2 y que la testosterona está en 1, pues entonces ese ratio sería 2. Pero si el cortisol está en 1 y la testosterona está en 1, pues ese ratio sería 1. En la medida en que disminuya ese ratio, estaríamos mejorando el rendimiento. Las inmunoglobulinas se aduce que cuando la inmunoglobulina A, que es detectada en saliva o en las células T del plasma, reduce, es porque el entrenamiento está siendo excesivo. Y la glucemia, pues, como un indicador más para no cometer excesos con nuestros corredores cuando de pronto presentan hipoglicemia o detalles de este orden. Y todos esos procesos científicos, tecnológicos, académicos, sin pretender para nada decir que yo preparé a Rigoberto Urán, pero sí diciendo que Rigoberto Urán es producto de la tecnología, de la ciencia, de la academia, producto de no dejar nada al azar, producto de cuantificar con mucho detalle, producto de hilar muy fino, se dan estos resultados. Aquí zanjo mi intervención y les agradezco por su presencia aquí.